los ojos rojos de paloma. ¿Podrías poner las dos escrituras que están en Cantares rápidamente? ¿Podemos leerlas? Tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos de paloma. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido, lo escarpado, parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Anoche, cuando llegamos a la casa, me dice mi esposo: oye, ¿no tienes gotas? Y le digo: sí. Y me dice: es que todos los vasos se me reventaron. Y me acerqué y los tenía rojos los ojos. ¿Y qué es cuando se revientan los vasos si no es sangre? Cuando has estado orando, cuando has estado buscando a Dios, Él cambia aún el tono de tus ojos. Y me hizo pensar en algo. En el Salmo 23, y todos lo sabemos, llega una porción en la que dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Qué más? Mi copa está rebosando. Y alguna vez hablábamos de que esa palabra para copa significa la cuenca de los ojos. Así que con lo que estaba hablando el hermano Rodolfo ayer, de esta corona de espinas y esta sangre del Señor, obviamente tú tienes que vaciar todo lo que estás mirando. Lo veíamos ayer. Pero sabes que también el significado para cuenca significa un pájaro sucio. Y de la misma manera como esos ojos, y está diciendo: muéstrame tus ojos, muéstrame la sangre con la cual miras a través de mi sangre, también significa una ave sucia. Y yo puedo estar, y si en cambio no puedo ver. El Señor dijo: muéstrame tus ojos. ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver el bien? ¿Quieres verlo a Él? ¿Quieres hacer tratos con Él? ¿O quieres seguir mirando lo que miras? ¿O quieres vaciar lo que has estado mirando? ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? Si te miras a ti mismo, vas a encontrar que no hay nada bueno en ti. Si miras a alguien más, vas a encontrar que no hay nada bueno en ellos. Porque no dejas de mirar alrededor las circunstancias, el error, el pecado. ¿Por qué no le dices: déjame vaciar lo que he estado mirando? Déjame dejar de ver, Señor Dios, lo que yo no puedo cambiar de mí mismo. Pero al verte a ti a través de la sangre, voy a entender que hubo un precio que ya fue pagado. Y ni siquiera es mío, porque ya fue comprado a través de la sangre del Cordero. Y al ver lo que has hecho por mí, voy a ver la sangre que está sobre mi hermano, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis hermanos. Amado Dios, ven en esta noche, porque tu voz está diciendo: ven, muéstrame tu rostro. Paloma mía, amiga mía, tú que moras en los agujeros de la roca, muéstrame tus ojos. ¿Por qué no por fe abres tus ojos a Él y dile: escudriñalos? Mis ojos son la ventana de mi alma, mírame.
Mírame, Padre Dios, con la profundidad, con esos ojos de amor tuyo. Mírame, abre mis ojos. Amado Dios, y al permitirte que tú me escudriñes, escudriñame. Por más de tu sangre, déjame vaciar esta cuenca y hacerla vacía. Ven en esta noche, Señor, de tal manera que podamos ver y entender cosas que no entendemos y que no hemos visto. Al mostrar nuestro rostro en esta noche delante de ti, al mostrar nuestro rostro también venimos con un canto de amor, un canto de gratitud, con lágrimas, Señor Dios, de gozo, porque tú estás aquí en esta noche. Ven a partir el pan. Ven y danos la porción personal que cada uno de nosotros necesitamos. Amado Dios, habla a través de tu siervo. Unge sus labios. Amado Dios, Ramasahaya, que en sus ojos esta sangre solo te vea a ti en esta noche, para que tú puedas guiarnos y Él pueda ver, amado Dios, por dónde caminar, por dónde volar, que Él pueda ver las semillas que tú estás dando y Él pueda también transmitirlas. Bendícenos a cada uno de nosotros y danos gratitud en esta noche. Por amor de tu nombre te damos gracias. Amén. Amén. Hermano Rodolfo Juárez, bienvenido. Qué bueno que estás en casa. Gracias a Dios. Denle la honra a Dios, la gloria a Dios. Es el único que lo merece, el único que pagó el precio. Pueden tomar asiento, hermanos. Nada más dos cosas antes de empezar. Una, estaban hablando de Congreso. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en Congreso el año pasado. ¿Pueden levantar sus manos? Lo que el Señor nos dio en ese Congreso, ¿cambió o no cambió su vida? Entender por qué el Señor nos lleva al lugar oscuro, que es una matriz de amor. Para mí fue una salvación, porque uno no entiende qué está pasando y todo está oscuro. Y con ese pan hemos caminado todo un año. Solamente Él sabe lo que nos va a dar en este Congreso, pero eso es lo que necesitamos para seguir adelante. Si ustedes no están ahí, uno falla en estar en el lugar donde Dios quiere. Pero déjenme decirles, ¿sabe dónde está su alimento? Cuando esté en el lugar que Dios quiere que esté. Ahí está el pan. No tiene mucho que en Indiana estaba yo predicando sobre ciertas cosas y estábamos hablando de que el maná descendía. ¿Y dónde encontraron, dónde vieron el maná? Sobre la tierra. De manera que el gobierno de Dios para darles alimento vino de noche, muy temprano, y amanecía y ahí estaba sobre la tierra. Pero si querían el pan, tenían que inclinarse a recogerlo. No es un pan exaltado, no llegó como gasas de pan, llegó como pequeñas semillas y tenían que inclinarse a ellas para recogerlas. Jesús dijo: las mies están blancas, listas para ser segadas, y son pocos los obreros. Y lo que realmente estaba diciendo: el gobierno de mi Padre ha descendido y está sobre la tierra. El pan de vida está sobre la tierra. Pero ¿cuántos están dispuestos a humillarse y bajar, inclinarse para recoger ese pan de vida que es su gobierno? Hermanos míos, sé que es difícil a veces viajar y es caro hacerlo, a veces peligroso, pero no olvidemos a qué Dios tenemos. Puedo decirles que si estamos en el lugar correcto, encontraremos el pan. Dice la palabra de Dios, no voy a meterme en eso, porque ese es otro estudio para otro tiempo. Pero cuando el sacerdote habló, cuando Aarón habló, el pueblo vio cómo empezó
cómo estaba el maná. Y la palabra ahí relacionada con ello es respeto. ¿Saben cuál es el problema? Ellos estaban en el desierto y estaban criticando a Moisés. Estaban diciendo, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, allá estábamos mejor. Se les olvidó que eran esclavos, la miseria en la que vivían. Y hermanos míos, ya se nos olvidó la miseria en la que vivíamos en la carne antes de que Cristo nos encontrara. Y empezaron a pensar, este lugar es horrible, nos trajiste aquí para matarnos, esto es terrible, es un desierto caliente, seco, tenemos hambre. Y nunca vieron que Dios los había llevado a ese lugar para hacerles bien, y vieron el lugar en donde estaban con una falta de respeto. Pero cuando vieron con respeto, el maná estaba ahí. ¿Sabe por qué no ve el maná, hermano mío? Porque no tiene respeto del lugar donde lo tiene. Porque allí en donde está va a haber pan, va a haber pan, va a haber pan. Si tan solo está dispuesto a humillarse y recoger su gobierno, allí está el pan. Yo no sé qué es lo que vaya a hacer el Señor en este congreso, pero les puedo garantizar una cosa: va a haber pan. Bueno, no es eso de lo que quería hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hablemos de lo que quiero hablar, porque es lo que el Señor quiere hablar. Regresemos rápidamente a Apocalipsis capítulo 3, que ha sido nuestro tema. Apocalipsis capítulo 3. Por buena medida volvámoslo a leer, nada más el versículo 18. Les voy a pedir que ustedes lo lean fuerte. Todos no han llegado, pero ¿están ahí? Fuerte, por favor. A ver, otra vez juntos, por favor. Juntos, deténganse en las comas. Vamos. Yo Así que el Señor dice, ¿cuál es realmente? Ya vimos que Él es consejero, ya vimos que Él quiere que compremos, vimos que quiere que unjamos nuestros ojos, ya vimos qué tipo de ojos quiere que tengamos, ojos de paloma, llenos de la sangre de Jesucristo, su sangre de perdón, de expiación, para que al verlo, al ver a través de esa sangre, podamos ver el pecado que Dios ha perdonado en nuestra vida. Por lo tanto, podemos perdonar a cualquiera, sin importar qué. Pero no nada más eso. Si yo tengo sangre de Cristo sobre mis ojos, voy a poder ver al Hijo de Dios como el Padre lo ve. Como el Padre lo ve. Vamos corriendo a Apocalipsis capítulo 22. Bendito sea el nombre de Dios. Y voy a leer los versículos 1 y 2. ¿Están ahí? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Realmente, como se lee, no es un río limpio de agua, pero un río de vida, de agua de vida. Este río es vida, que está saliendo como un río, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. De manera que este río de vida está saliendo del trono de Dios. ¿Y qué es el trono de Dios? El gobierno de Dios, el propósito de su voluntad. Este río es el propósito de la voluntad de Dios, como dijimos ayer, del pensamiento de un Dios eterno que empezó a correr este río de su propósito y sale de debajo del trono de su gobierno a través de Jesucristo y del Cordero. El Padre le dio al Hijo su propósito y su plan maestro. El Hijo lo recibió,
Y a través de los eones del tiempo, Cristo cargó a Jesús, por decirlo así, en su cadera, haciéndolo caminar en este propósito y en este plan maestro, haciéndolo, familiarizándolo con cada aspecto de este plan, como lo leemos en Proverbios capítulo 8, del versículo 22 en adelante. En hebreo dice, verdadeó a la verdad, lo cual no es correcto, pero hizo que la verdad creciera en la verdad. ¿En qué verdad? Jesús era la verdad. ¿En qué verdad tenía que crecer? En ese plan y en ese propósito que venía del Padre. Y el Padre le empezó a enseñar exactamente lo que tenía que hacerse en cada momento, en cada segundo de este proceso de tiempo para cada vida. Y el Hijo caminó con el Padre, con Cristo realmente en su cadera, enseñándole cada aspecto. Por eso la palabra camino en hebreo se llama derek, que significa un camino muy transitado. ¿Cuántas veces el Hijo tuvo que caminar con Cristo en este camino? No tenemos idea, pero Él se familiarizó perfectamente bien con lo que el Padre quería para cada uno de nosotros, lo que el Padre quería para sí mismo y para con su Hijo. Por eso la palabra de Dios habla de Jesucristo como el plan maestro de Dios, porque es el que lo implementa, lo conoce. Por lo tanto, pueden entender cuando Él viene a morir en la cruz del Calvario y está a punto de morir en el huerto y no va a llegar a la cruz. Eso no es lo que aprendió en este camino de Derek. Y no va a llegar a la cruz. Y dijo, ¿no pueden orar conmigo? Y no hubo un alma que estuviera dispuesta a orar con Él. Dijo, mi alma está angustiada. Mi alma se está desintegrando, es lo que dice. Estoy dejando de ser. Su sangre estaba sufriendo una hemorragia corporal. Cada poro de su ser, la sangre estaba fluyendo. Y la historia nos dice que ese es un tipo de enfermedad que es muy dolorosa. La muerte, ocasiona la muerte. No hay manera de pararlo. Que causa un dolor tan agudo que es una tortura. Se saben solamente, que yo sepa, 3 personas en todo lo que sabemos que han sufrido tal cosa. Uno de ellos fue el rey Carlos IX de Francia, y en cuestión de horas estaba muerto, en una agonía tremenda. Y aquí está Jesús teniendo esta hemorragia corporal, pero Él dijo, mi alma se está desintegrando. No era su cuerpo, su alma estaba dejando de ser. El alma es inmortal. Si nosotros nos morimos ahorita, mi alma no muere, pero el alma de Jesús estaba dejando de ser. El Padre la estaba desintegrando. Y no estoy hablando del cuerpo, que ya era un dolor tremendo. Estoy hablando de que Él sabía que tenía que llegar a la cruz, y ahora parece ser que no voy a llegar. Y dijo, Padre, no mi voluntad, pero la tuya. Si es tu voluntad, déjame llegar a la cruz del Calvario, porque para eso vine. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera estoy casado con tu plan maestro. Estoy casado contigo y tu voluntad. Y si tú ya cambiaste tu plan maestro, si tú quieres que sea otra cosa, yo estoy dispuesto. Sea hecha tu voluntad en mí. Y a veces el Señor nos dice, mira, tienes que hacer esto y aquello otro. Y de repente parece ser que el Señor está cambiando de opinión. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Si Dios dijo esto, ¿por qué cambia de opinión? Para empezar, no tiene el derecho de cambiar de opinión cuando Él le dé la gana. Sigue siendo Dios. ¿O quién va a pararse delante de Él para llamarlo a cuentas? Y decir, ¿por qué haces esto? ¿O por qué haces aquello? Job lo intentó. ¿Cómo le fue? Y nosotros también lo hacemos. Pero increíble entrega del Hijo de Dios. De manera que este río de sangre de su propósito corre a través de Jesucristo. La Biblia dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. De manera que Él vino como un mediador a traer el propósito del plan de su Padre para dárnoslo a nosotros. Dijo
¿Saben qué? A los otros les hablo en parábolas, pero a ustedes les hablo claramente porque son mis amigos. Para ustedes no les voy a esconder nada. Voy a decirles exactamente. Y por la gracia de Dios vamos a ver algo hoy que va a cambiar su manera de ver las cosas y se van a dar cuenta de su falta de fe a través de todos estos años. Y van a decir, bueno, ¿por qué no me dijo Dios eso desde el principio? Porque entonces no hubieran caminado por fe. Pero ahora pueden caminar en mayor fe y mayor gratitud. Así que dice, estaba este río de vida saliendo del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. De manera entonces, déjenme ver si ¿pueden ver esto? De este trono sale el propósito de la voluntad de Dios. Y dice que había una calle, un río congelado. La única manera en que puede haber un río que se vuelva una calle congelada, una calle, es que esté congelada. En el lavacro, el agua, no había plomería para que la conectaran, pero había agua en la parte superior de este lavacro, y cuando el sacerdote venía a lavar sus manos y sus pies, adivinen qué pasaba. Esa agua que estaba arriba estaba congelada. Y el Señor entonces derretía la porción exacta que el sacerdote necesitaba, y el agua fluía. Lo mismo pasa cuando venimos a la palabra de Dios. Es hielo, no podemos entenderla, pero cuando venimos en oración y el fuego del Espíritu está con nosotros, el Señor empieza a derretir esa agua y empiezo a recibir su vida y empiezo a sentirla y viene un nuevo entendimiento en mi vida. ¿Por qué alabamos a Dios antes de la palabra? Para darle a Dios gloria y que el fuego del Espíritu descienda para que la palabra empiece a derretirse y empiece a bajar. Y entre más alabamos a Dios, la palabra es derretida más y más y más. Y déjenme decirles, no es porque lo hagamos todos y que usted ya tiene garantía de que va a recibir algo. Si usted no está poniendo su parte, no hay fuego sobre usted y la palabra sigue estando congelada sobre usted. Usted tiene que participar y decir, yo necesito mi porción, necesito el fuego de Dios para que derrita la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. De manera que en medio de este río de esta calle hay un río de agua congelada, y que fluye en ella vida eterna, que tiene que ver con el Padre. La vida del Padre es vida eterna. Él vive, siempre vivirá, nunca ha dejado de vivir. No tiene principio ni fin, ni padre ni madre. Él es vida. Un infinito, un mar infinito de vida, de sangre, y corre por este río, que no es otra cosa más que un río de sangre, un río de vida, un río de gratitud. A los lados del río tenemos un árbol de la vida, porque se alimenta de la vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy esta vida eterna. Y dijo, mi Padre, yo vivo a través de mi Padre, y ustedes viven a través de mí, porque la vida que yo recibo, la recibo de mi Padre y se las doy a ustedes. De manera que la vida que ustedes tienen viene de mí, pero yo no soy el autor de la vida, es mi Padre. Él es el que le da la vida a todo mundo, incluyendo al Hijo. Él es la vida. Y tenemos este árbol de vida entonces en medio del río y a los dos lados.
Y a los dos lados tenemos este río descongelado. Y por un lado tenemos, la Biblia lo traduce en español como vida sempiterna. También lo traduce como vida eternal. ¿Saben cuál es la palabra? Bueno, déjenme ir un poco más atrás. Este río de vida eterna que está en el centro, ¿saben cuál es la palabra en hebreo? Kedem. Kedem. Esa gota de sangre que vino desde la eternidad pasada, de este río infinito que no es más que vida, es esta vida eterna que Dios quiere que usted y yo tengamos. Kedem. Y esta vida sempiterna o eternal, ¿saben cómo está? Bueno, ¿cómo es en hebreo la palabra en hebreo? Olam. De manera que el Hijo de Dios recibió esta vida Kedem y nos da vida Olam, del propósito de la voluntad de Dios, del plan maestro de Dios para cada uno. Y del otro lado tenemos la vida de resurrección. Se ha traducido de diferentes maneras, está conectada a diferentes cosas, pero es Notzach o Natzach, que es victoria. ¿Y saben qué vamos a obtener? Para empezar, como les dije, no hay vida de resurrección si no hay muerte. Pero la vida va a vencer sobre la muerte. Y esta carne que tenemos, que no quiere caminar con Dios, que no cada rato está pensando mal, actuando mal, hablando mal, que es una tortura para nosotros andar cargando este cuerpo de pecado. Déjenme decirles, un día la vida va a vencer y vamos a decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No puedes controlarme. Tengo una nueva vida de resurrección, tengo una nueva victoria, Natzach, que vence todo. No entendemos lo que hemos recibido y que viene de debajo del trono de Dios. Y todo esto no es más que la gratitud del Padre por primero por poderse dar a conocer y luego que lo conozcamos y lo amemos como Él nos ama a nosotros. Ese era todo su propósito y es todo su propósito. Vivimos en un mundo muy chiquito donde pensamos que todo se trata sobre nosotros y no nos damos cuenta de a dónde nos ha llamado Dios y cómo todo lo que hacemos está conectado con todo y con todos. No tenemos idea. De manera que sale este río de vida eternal, de vida eterna. ¿Para qué? Lo que Él quiere es llevarnos a un reavivamiento. ¿Qué significa reavivamiento? Volver a vivir, que la vida regrese. Porque la muerte entró y tomó dominio. Pueden decir, bueno, ¿y que el Padre no lo podía detener? Por supuesto. Pero no es lo que Él quería. Porque entonces nunca hubiéramos conocido vida de resurrección. Y no hubiera habido esa sangre Natzach que todo lo vence. Pero quiere llevarnos a una vida de resurrección nueva, donde lo conozcamos de una manera más grande. Miren, dice, tengo aquí una semillita. ¿Cómo puede esta semilla volverse un árbol de fruto? La única manera es que tiene que morirse. Esta semilla tiene que partirse dentro de la tierra. Tiene que ser sembrada en lo oscuro, en lo desconocido, en las tinieblas, donde nadie ve. Esta semilla parece ser que está ignorada y apartada y que nadie sabe de ella, que nadie sabe qué está haciendo. Esta semilla está en un lugar de muerte, no hay sol. Pero pronto empieza a romperse y empieza a salir una patita, una raíz aquí, y empieza a crecer y crecer hasta que brota de la tierra y recibe la luz del sol. Hermanos míos, ¿qué es lo que Dios ha querido? No te quiere matar, quiere cambiarte, quiere llevarte a un lugar donde nunca has estado, con un nuevo fruto y una nueva vida.
Pero porque has desconocido lo que Dios está haciendo, como Job, hemos criticado a Dios, hemos maldecido a Dios, porque no entendemos su propósito y su plan. Y sin embargo nos ha tenido paciencia. Y aún en nuestra tontera le hemos dicho: Señor, perdóname, quiero caminar contigo. Sin saber, pero hemos caminado. No por nosotros, pero porque Él lo ha hecho en nosotros. No nos recostemos en nuestros laureles. Ha sido Él. Y si estamos aquí, ha sido por la gracia de Dios. Así que el Señor quiere traer nueva vida. Y esta palabra de vida de resurrección está conectada con la palabra Hayá, que significa vida, criaturas vivas. En la palabra de Dios se encuentran a las 4 bestias, por ejemplo, Hayot, o las 4 criaturas vivas, lo cual indica que fueron resucitadas, porque está conectada con vida de resurrección. Había árboles vencedores en el huerto, Hayot, árboles que habían sido resucitados. Dios nos llamó a ser árboles andantes. Y un árbol lo caracteriza que toma la muerte, dióxido de carbono, y a cambio da oxígeno. Dios es un árbol de vida que toma nuestra muerte y a cambio nos da vida. Pero nosotros tomamos muerte, la rechazamos y a cambio regresamos más muerte. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido Dios? Así que el Señor dio un triple testimonio de su vida: vida eterna, Kedem, vida eternal o sempiterna, Olam, y tiene vida de resurrección, Natzach, para nosotros, si tan solo lo queremos. Pero para eso necesitamos tener ojos limpios para poder ver su vida y ver su propósito en cada cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego nos dice aquí que este árbol tiene 12 frutos, que cada mes da su fruto. Pregunta: ¿va a haber todavía tiempo como lo conocemos en la Nueva Jerusalén? Ya no hay tiempo. Entonces, ¿por qué nos dice que va a dar su fruto cada mes? Mes es una medida de tiempo. No voy ahí, pero déjenme decirles, también es una medida de espacio. Y es una medida, meses de espacio. Pero mi punto importante es este: da 12 frutos en un tiempo diferente. ¿A quién le da estos frutos? ¿Para quién son estos frutos? ¿Para quién? No, el esposo es el que da el fruto. Para la esposa. No es para nadie más. Pero la esposa tiene que tener ojos limpios y ungidos para ver cuál es el fruto que le corresponde. Y decía la hermana, cada fruto va a tener una distinción especial, de manera que vamos a saber: ese es mi fruto para este tiempo, este es el pan conveniente para mí, y no voy a poder verlo a menos de que mis ojos tengan sangre del Cordero de Dios para identificar cuál es el pan que yo necesito. Y de la misma manera, hoy, hermanos, cuando están preparándose para compartir la palabra, tienen que dejar que la sangre de Jesucristo venga sobre ustedes, y no nada más para compartir, pero para ustedes, su propio pan, su propio alimento, para ver cuál es ese pan conveniente para mí hoy. Podríamos hablar que hay una diferencia entre pan cotidiano y pan de cada día, pero no voy a ir ahí. Pero tengo que tener una visión espiritual para ver cuál es el pan que es mío, que tiene mi nombre. Ese fruto tiene mi nombre. El Hijo de Dios dice: ¿sabes qué? Tengo tu alimento y este tiene tu nombre. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Y por eso le dijo a la iglesia de la Odisea: mira, déjame venir como tu consejero. ¿Quieres llegar a la esposa? Vas a tener que comprar oro,
de mi gobierno, de este río de vida, y vas a tener que ungir tus ojos con una nueva porción de sangre para que veas dónde está tu pan, dónde está tu alimento. Y luego dice, y las hojas ¿para quién son? Para las naciones. No son para la esposa, porque dice que es para la sanidad de las naciones. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos ocupados ahorita en ser sanados. Ahorita es cuando nosotros estamos comiendo de esas hojas. Y si no tenemos los ojos para ver las hojas y para ver el fruto, hermanos, no vamos a estar listos para cuando Él venga. Podremos irnos en el rapto, pero no vamos a ser la esposa. No vamos a ser la esposa. Así que decía la hermana, tenemos que tener esos ojos para ver en un espacio especial dónde está nuestro pan. Bueno, no quiere. Ahí está. Nosotros tuvimos nuestro origen en la roca Tzur. Y aquí están los lomos de Dios que tienen que ver con el Padre. Y aquí estábamos como semillas en el Padre. La roca Tzur que tiene que ver con el Padre. Y me gustaría poder ser mejor para poder decirlo, pero en el Padre dijimos, todo lo que hay es solamente deleite. No hay nada más que deleite. Él vive en un mundo de deleite. Miren, hay diferentes tipos de gozos, de alegría, de deleite. Por ejemplo, cuando el Señor venga y toque la trompeta y oigamos nuestra voz y nos vayamos con Él en el aire, ¿qué tipo de actitud creen que vamos a tener? Dice que Él viene con voz de arcángel y con voz de trompeta, pero ¿saben qué? Nuestras voces van a sonar como una trompeta de victoria y alegría, diciendo, me fui, gracias a Dios, yo no me quedé, gracias a Dios. Y va a haber deleite y gozo y alegría. Y ese es un tipo de deleite. Imaginen cuando estemos en las bodas del Cordero y todo el mundo está sentado en los primeros lugares, muchos cristianos diciendo, la esposa es la iglesia es la esposa, ya estamos aquí, estamos listos. Perdón, hermana, no tome fotos ahorita. Gracias. Que decía, ya estamos aquí, todos somos la esposa. Y la esposa que ha aprendido se sienta en la parte de atrás, en lo desconocido, en lo oscuro, en el lugar desconocido de todos. Nadie la ve, todo el mundo está peleando ahí enfrente. Ella está acá atrás. Imagínense el deleite de la esposa cuando venga el esposo y diga, déjame presentarte a todos. Esta es mi amada. Quítense de allí, por favor, este no es su lugar, es de mi esposa. Otro tipo de deleite. Finalmente van a llevarse a cabo las bodas del Cordero. Y entonces el esposo le va a decir a la esposa, ven, déjame presentarte a mi padre. Y el esposo y la esposa van a subir a la arriba. Y la esposa va a estar danzando alrededor de su esposo en alegría, en deleite. Y el esposo va a estar danzando alrededor de su esposa. Y van a ir subiendo, alabando el nombre del Padre. Y el Padre los está viendo venir lleno de deleite y regocijo. Otro tipo de deleite. Pero el Señor nos pone en estos lugares de deleite.
Y al día siguiente nos hunde en un abismo de muerte, problemas. ¿Se han dado cuenta cuán rápidamente vienen los problemas? En un segundo su vida ya cambió. Todo iba bonito y de repente, ¡bum!, explota una bomba. Tenemos el mismo deleite que teníamos ayer. ¿Se dan cuenta de cuán pobres somos realmente? Porque no es un deleite completo, es nada más porque Dios me bendijo. Pero un deleite completo bendigan el nombre del Señor. Gracias, Padre mío, bendito sea tu nombre. Te glorificamos y te damos las gracias. Gracias, Padre mío. Ayúdanos a ver, te rogamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. De manera que el Padre vive en un mundo de deleite, y al ir nosotros creciendo en esta estatura, nuestros ojos se han ido abriendo poco a poco. Cuando llegamos aquí y recibimos salvación, ojos se abrieron y vimos algo que nunca habíamos visto. ¿Quiere decir que ya lo vimos todo? Y hemos caminado con el Señor y hemos llegado un poco más arriba al lugar santo, y nuevos ojos se abren. Y hemos visto su palabra, intercesión, la fortaleza de su palabra, que mucha gente no conoce. Nuevos ojos. Y hemos seguido subiendo hasta la parte superior, donde están sus convenios y sus juicios. Y Él ha venido y dice: quiero que unjas tus ojos, porque hay algo que no has visto. Ahora es necesario que veas no nada más a tu esposo, pero que veas al Padre. Y para ver al Padre, Él tiene que juzgar y quitar la escoria. El Padre no va a permitir que nada sucio se acerque a Él. Él es santo, es puro. De manera que tiene que purgarnos, tiene que limpiarnos. Pero nos da una nueva visión. Y saben que hay hasta arriba un solo ojo. Un ojo unificado que todo lo ve, que todo lo entiende. En una ocasión mi padre murió. Estábamos en la casa funeraria y estaba la hermana Hicks ahí, y le pregunté, le digo: tía, ¿mi padre puede ver desde ahí arriba? Me contestó: hijo, todo depende. ¿Qué te he enseñado sobre el asunto? ¿Qué hay ahí arriba? Y le dije: un ojo que todo lo ve. Se llama el ojo omnisciente de Dios, que todo lo sabe, todo lo ve. Y me dijo: si llegó a la esposa, puede ver a través del Padre todas las cosas. Si no llegó ahí, no tiene acceso a este ojo. Pero déjame decirte una cosa, me dijo: ¿tú crees que tu papá está preocupado por ti, por tus hermanos, por tu mamá? ¿Tú crees que le preocupa? No, porque a través de su ojo, del ojo de Dios, él puede ver el gran amor de Dios para encargarse de ustedes. De manera que no tiene ninguna preocupación. Está en paz. Alguien me decía: ¿y tú qué crees que estará pensando la hermana al vernos y todo lo que está pasando? Y le decía exactamente lo mismo. No se preocupa ni tantito, porque sabe que Dios es el autor y el consumador. Sabe que Dios tiene el control. Sabe que Dios ha llamado a algunos que van a llegar. Y ella misma dijo: ¿sabes quiénes se van a asombrar más y se van a quedar en el rapto? Muchos de la iglesia del Evangelio de Cristo. Pero hay unos que Dios me dijo que voy a tener un ramo de esposas, de esas almas que van a estar ahí y que no van a parar hasta que lleguen ahí. Eso es un hecho.
¿Quieres ser tú uno de ellos? Esa es tu elección. Esa es tu elección. Si podemos ver como Él ve, entonces todas las cosas nos ayudan a bien, de verdad, porque hemos sido llamados. Pero como les decía el Padre, de todos modos, no le importa cómo nos comportemos o no nos comportemos, Él de igual manera tiene deleite. Vayan conmigo, por favor, a Salmo 139, rápido. No tengo mucho. Bueno, ¿saben qué? Por falta de tiempo lo van a leer ustedes después. Salmo 139, 17 y 18. Y nos dice que los pensamientos de Dios hacia nosotros son más que los granos de la arena del mar. ¿Cuántos granos hay en el mar? Bueno, todos esos granos no se comparan con los pensamientos de Dios para mí, para ustedes. Y luego en Jeremías 29, versículo 11 nos dice que todos los pensamientos de Dios no son más que pensamientos buenos, de amor, de paz. De manera que cuando estás en el hoyo de la depresión, es en ese momento que tienes que decir, yo recuerdo, tengo ojos para ver que Dios dijo que esto es un pensamiento de amor de Dios para mí, para darme paz, para darme gozo, para darme alegría. Vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Gracias, Señor Jesús. Vamos a los versículos 62. Deuteronomio 28, versículos 62 y 63. Y dice: y quedaréis en poca gente, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Y será que como Jehová se gozó sobre vosotros para haceros bien y para multiplicaros, así se gozará Jehová sobre vosotros para arruinaros y para destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para poseerla. Así como Él se alegra y se goza en bendecirte, se goza en castigarte. ¿Sabes por qué? Acabamos de leer que sus pensamientos todos son de amor y buenos para mí. Entonces, ¿cómo puede decir que se goza en castigarme? Porque es parte del propósito de todos modos, para que yo doble mis rodillas y sea salvado de mi muerte, y esa sangre Natsaj pueda tomar victoria sobre toda muerte y sobre toda persona. ¿Tú quieres que se lleve a cabo esto en el lago de fuego? Como dirían en Estados Unidos, séme invitado. Yo no quiero estar ahí. Pero si eso es lo que tú quieres, Dios de todos modos va a reinar ahí y te va a enseñar algo. A doblar tu rodilla y confesar con tu boca, y te va a dar deleite. Todo depende de ti. Él se va a gozar de todos modos. Él se va a llenar de deleite. Y solamente estoy probando lo que estoy diciendo. Pero ¿qué dice Hebreos 10:38? Mas el justo caminará por fe. Yo no veo cómo, pero voy a caminar. Voy a caminar. Y dijimos que yo necesito comprar. ¿Y con qué voy a comprar? Creo que es Hebreos 11:1. La fe es la sustancia de las cosas que no se ven, la comprobación de las cosas que no son. De manera que por fe yo puedo decir: Señor, yo no veo salida de esto, yo no entiendo, pero por fe me voy a tomar a tu palabra. Por fe voy a creer que tú eres el que me va a sacar y me va a llevar. Por fe yo sé que estás haciendo cosas buenas en mi vida. Por fe yo sé que tu mano está sobre de mí y no me has dejado. Miren, dice que la esposa le ha sido dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que la Odisea no tenía. Y este lino blanco
son las justificaciones de los santos. ¿Qué significa? Las obras justas de los santos. ¿Y cuáles son las obras justas? Le preguntaron al Señor, que creáis. Estoy hablando de salvación, estoy hablando de que momento a momento este es el plan de Dios para mi vida y yo creo que es lo mejor para mí. Aun cuando Dios me tiene que castigar, es lo mejor para mí. Cuando me está bendiciendo, es lo mejor para mí. Todo es lo mejor para mí. Y por fe estoy tomándome de esto y estoy recibiendo deleite por fe. La Biblia dice que cada quien debe obrar su propia salvación. No está diciendo que yo tengo que hacer algo para ser salvo. Mi salvación inicial está diciendo que día a día yo tengo que procurar encontrar esa fe para que esta muerte no reine sobre de mí y decir, ¿sabes qué, muerte? Estás aquí, pero yo conozco a uno que ya venció la muerte, que tiene vida de resurrección y me va a llevar a vida eterna. No necesito estar en este lugar. No tienes poder sobre de mí. Y aún sobre este cuerpo se va a tener que ir a la tumba. Pero ¿sabes qué? No se va a quedar ahí, porque el Señor lo va a levantar y va a tener la victoria de todos modos. Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12. Voy a pedir que ustedes lo lean, porque quiero que lo vean con sus propios ojos. Versículo 48. ¿Están ahí? Bueno, esperen un momento. El 47 y 48. ¿Listos? Juntos. Porque el siervo ¿Y qué está diciendo el Señor? ¿Sabes qué? Sigo siendo bueno contigo. Y si tú, sabiendo lo que tenías que hacer, no quieres hacerlo, vas a recibir muchos azotes. Pero si por ignorancia no sabías y de todos modos lo hiciste, de todos modos te voy a azotar, pero va a ser poco. Van a ser pocos azotes. Nosotros creemos que nos podemos salir con la nuestra. Y déjame decirte algo, yo no sé dónde estás, pero el Señor lo está poniendo en mí. Estamos llegando en el tiempo y la hora en que los que están jugando doble, una de dos, o se arrepienten y empiezan a caminar con Dios, o el Señor va a crear tal fuego en su vida que van a terminar yéndose. Decide qué es lo que quieres, porque lo estás haciendo con entendimiento. Hoy te estoy diciendo, esto es lo que el Señor está buscando. Tú escoge qué es lo que quieres hoy. ¿Vas a seguir jugando doble o vas a caminar en sinceridad con Dios? Él de todos modos se va a deleitar. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 3. Todo lo que te puedo aconsejar como un consejero es no juegues con Dios. Gente más grande que tú ya no está aquí. Pero vamos a seguir adelante. Vamos a empezar del versículo 1 al 6. Por favor, léanlo fuerte. Si habéis pues
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare. Fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Así que dice, ¿sabes qué? Tú apártate de estas cosas, porque va a llegar un momento en cuanto la vida va a ser manifestada y lo que tú eres va a ser manifestado. Decía la hermana Hicks, creo que se los comenté en una ocasión, era un invierno y estaba un árbol completamente sin hojas. Y me dijo, creo que lo mencioné en uno de los seminarios, y decía, ¿qué ves? Decía, pues un árbol. Decía, pero no, ¿qué ves? Que no tiene hojas. Lo que estás viendo es la estructura del árbol, lo que realmente ha crecido. Cuando es tiempo de verano, se cubre con hojas y no puedes ver lo que realmente es. Mucha gente se cubre de hojas, pero el día que la vida sea manifestada, lo que realmente alcanzaste será mostrado. Ya no vas a poder engañar a alguien que haces las cosas con un motivo y las haces con otro. No vas a poder engañar a alguien que tienes algo que no tienes. No vas a poder engañar a alguien diciendo, yo soy sincero. El enemigo siempre se ha escondido entre los vencedores, aparentando que él también es uno. Pero en ese día Cristo va a ser manifestado y con él nosotros también. Y cada quien va a ver qué tipo de frutos verdaderamente tenemos, cuánta vida hay en nosotros o cuánta muerte. Bendito sea el nombre de Dios. Déjenme ver. Por falta de tiempo, déjenme ir directamente a algo que quiero hablar. Hechos, capítulo 17. ¿Qué tengo? ¿Como media hora? Bueno, no vayan, lo leen ustedes. Hechos 17, 26 dice que toda la creación fue hecha de una sola sangre. Esta una gota, acuérdense que el Padre dio una gota y el Hijo dio 3 gotas. Una gota es para la creación, con lo cual creó todo. De una sangre venimos todos. Y una sangre, una gota, para la redención de esa creación. Y una gota para las nuevas creaciones. Pero esta gota que viene a redimirnos, primero nos empezó a salvar de la pena, del pecado y de la muerte, que es el infierno y el lago de fuego. Y luego, en todo este tiempo que hemos ido creciendo, nos ha estado salvando ¿de qué? Del poder del pecado que reina en nuestro cuerpo, que no queremos, pero sufrimos porque cargamos una carne en nosotros, que hacemos, como decía el apóstol Pablo, lo que no queremos y lo que queremos no alcanzamos a hacer. Y sin embargo su sangre sigue trabajando para vencer el poder del pecado. Pero allá arriba lo que Él quiere salvarnos es de la presencia del pecado, de manera que ya no esté en nosotros, pero victoria completa. Pero tienes que recordar que todos somos de una sangre, de manera que yo soy de la sangre del Padre. ¿Te preguntas por qué el Padre está tan interesado en salvar a todos? Porque es su sangre y la quiere de regreso y la va a obtener de regreso. Dice en vayamos ahí, Efesios, me parece. Bueno, conocen primero Filipenses 2, 10 y 11, no lo voy a leer, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y que toda rodilla se doble más adelante y toda lengua confiese. Pero déjenme, sabemos también el Salmo 150, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Pero déjenme mostrarles algo que no hemos visto antes.
Vamos a Efesios 1. Creemos conocerlo, pero quiero que vean Efesios capítulo 1. Vamos a leer, ustedes lean del versículo 9 al 12. Por favor, deténganse en las comas. ¿Listos? Descubriéndonos el misterio Así que era su propósito revelarnos a nosotros ese propósito para lo cual nos predestinó. ¿Y qué propósito es ese? Reunir todas las cosas en el Padre otra vez. Estábamos en los lomos del Padre y tuvimos que hacer una elección ahí. Y ahí empezó una división. Venimos a la tierra y otra vez cometimos una serie de elecciones. En Indiana lo prediqué en una ocasión, no recuerdo cuándo, pero las elecciones que hicimos en la eternidad pasada, las elecciones que hicimos en la eternidad pasada eran en alma y en espíritu nada más. Luego hicimos una elección en un cuerpo. Todavía no nacíamos, pero estábamos en el cuerpo de un hombre que no había pecado. Hicimos elecciones en un cuerpo no pecador. Y ahí mismo hicimos una elección en un cuerpo pecador, porque todos escogimos pecar. Y a través de todos nuestros ancestros hemos hecho elecciones dentro de ellos. Prueba de ello es de que Leví escogió diezmar. Eso me dice que yo también puedo escoger, y escogí en los lomos de mis padres para bien y para mal. Y luego las elecciones que vamos a tener que hacer en el futuro. ¿Saben que todavía vamos a elegir allá arriba cuando se estén llevando antes de las bodas del Cordero? Y Él vino a proponernos, y no nada más proponernos, pero a mostrarnos lo que el Padre ya había dicho, porque somos amigos. Quiere reunir todas las cosas otra vez en el Padre, porque la sangre del Señor fue corrupta, se hizo mortal, y el Padre no va a parar hasta recuperar lo que es suyo y traerlo de regreso a casa. Hermano mío, usted es parte de la sangre del Padre y dice: quiero mi propiedad de regreso. Vayan a Isaías 51. Isaías 51, versículo 1. Voy a leer: oídme todo mundo, sin importar qué. No, los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová. De manera que hay dos condiciones. Tengo que estarlo buscando y quiero justicia, quiero lo correcto. Y luego dice: mira, y no voy a poder ver si no tengo sangre de Cristo en mis ojos para ver lo que me está diciendo que mire. Por eso no es para todos, solamente para aquellos que sus ojos han sido ungidos con la sangre de expiación del Cordero. Mira a la piedra de donde fuisteis arrancados. ¿De dónde fui arrancado? De la roca sur del Padre. Vea de dónde tienes tu origen. Regresa, pon tus ojos atrás, que solamente a través de la sangre de Cristo vas a ver de dónde vienes en el Padre. Y a la caverna de la fosa o el hoyo, ¿sí? Que en hebreo también significa un pozo o una fuente de agua. Un pozo o una fuente de agua de deleite, de vida. ¿De dónde vengo yo? Antes de que su cuerpo fuera creado, ya existíamos en alma y en espíritu. Nuestro cuerpo solamente vino en esta tierra. Nuestros padres no concibieron nuestra alma ni nuestro espíritu. Fue Dios.
todo lo que ellos ayudaron es a concebir un cuerpo torcido y mal hecho y pecador. Pero nuestra alma y nuestro espíritu, el Padre mismo entró dentro de sus lomos y arrancó de sí mismo la porción exacta de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y dice: ve de dónde vienes, de dónde te arrancó. Hubo un hoyo, porque cuando te sacó, dejó un hoyo. Le decía a la gente, luego nos preguntamos por qué unos tienen que sufrir más que otros, porque los hoyos tienen diferentes profundidades y algunos vienen de muy profundo de la roca y el Señor los tuvo que sacar de ahí. Otros fueron más superficiales. Dice: tú ve de dónde fuiste arrancado, ve esa fosa, porque hay algo ahí. Y dice: de donde fuisteis arrancados, te saqué con fuerza. ¿Entiendes que cuando estás rompiendo piedra tienes que pegar con fuerza? De manera que los que estaban más profundo tuvieron que recibir un golpe más fuerte. Y te preguntas: ¿pero por qué tengo que sufrir más? Porque vienes de una parte más profunda del Padre. Tu alma y tu espíritu son de un lugar más profundo. Por lo tanto, requieres más para que te redima. Si lo entiendes, dejas de quejarte y dices: ahora entiendo. Indica fuerza, indica poder. Vayan por favor a Isaías 12. Todos salimos del Padre, por eso Él quiere regresarlo todo al Padre. Tiene que regresarlo todo a Él, porque todo lo que sale de Dios regresa con crecimiento, con aumento. Capítulo 12, versículo 3. ¿Están ahí? Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salud. ¿De dónde vas a sacar aguas? ¿Y dónde están estas fuentes, estos pozos? En esa roca sur de donde saliste. ¿Y sabes lo que el Señor está diciendo? Ahí en ese lugar de donde tú vienes es una fuente de gozo, es una fuente de deleite. Yo quiero que veas, porque tuviste ese deleite conmigo y es el mismo deleite que vas a recibir de mí. Ve el lugar de donde fuiste arrancado. Ahí hay una fosa, hay un hoyo, hay un pozo de aguas que brincan con gozo y alegría. Y cuando el Hijo te lleve al Padre, esa porción del Padre de donde saliste, las aguas van a empezar a brincar de debajo del trono con deleite, con vida, con alegría, y te van a alcanzar. Pero ¿sabes qué? No tienes que esperar hasta entonces. Eso lo puedes tener hoy. Si tan solo unges tus ojos para ver de dónde vienes de Dios y decir: Padre, tú me creaste para tu propósito. ¿Y cuál es tu propósito para el cual me creaste? Darte deleite. Deleitarme en ti, deleitarme en tu plan, deleitarme en tu propósito, deleitarme en cómo has hecho cada cosa de mi vida. Hablan de alabarle en la belleza de su santidad. Es exactamente esto. Me voy a deleitar porque todo lo que has hecho en mi vida ha sido para bien y ha sido bueno y me está llevando de regreso a ti. No tengo quejas, no tengo murmuraciones, ya no tengo odio contra nadie, porque entiendo que eras tú. Tú eres la causa de esto. Me estás llevando de regreso a mi Padre. Puede decir: yo no lo creo. Es su problema. Está en la palabra de Dios. Pozos de deleite, salvación. ¿Qué tipo de salvación? Salvación eterna. Corran a Salmo 87 y esto es lo que los va a sacudir como me sacudió a mí. Salmo 87. Voy a leerlo yo. Empecemos en el versículo 5.
Bendito sea el nombre de Dios. Discúlpeme. Y dice, y de Sión se dirá. ¿Saben qué es Sión? La Nueva Jerusalén. ¿Saben qué es Sión? El monte santo de Dios. ¿Saben qué es Sión? Los lomos del Padre, de donde nosotros venimos, donde fuimos tentados por Lucifer. Cuando vino a nosotros y nos dijo, ¿sabes qué? Escúchame a mí, yo tengo un deleite más grande que Dios. Sígueme a mí y te voy a llevar aguas de deleite que tú no conoces. ¿Sabes qué? Vas a ser como Dios. Vas a ser dioses. Y si se descuida, vamos a ser más que Dios. Y muchos creyeron esa mentira y esa podredumbre. Pero hubo unos que no creyeron en eso. Y dijimos, no, yo amo a mi amado. Yo no estoy buscando otro deleite. Este es el deleite que yo quiero. Cuando él se deleitaba con los hijos de los hombres, Proverbios 8, sentíamos tal deleite que dijimos, yo no. Ahora vean la consecuencia de eso. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Sí, hay una Jerusalén natural, pero hay una Jerusalén espiritual. Y en ese día se va a decir, este y aquel nacieron aquí. ¿Saben cuándo nacimos ahí? Cuando escogimos por él. Hubo un nacimiento en nuestra voluntad. En ese día que se unió a la voluntad de Dios. Y tuvimos un nacimiento en la Nueva Jerusalén, en los lomos de Dios. Decía el hermano Bobby, yo no sé, yo no recuerdo si escogí o no. Si estás aquí es porque escogiste y oíste. Naciste ahí, tu alma y tu espíritu nacieron en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué unos se fueron y otros no? ¿Por qué unos siguen adelante? Porque saben que nacimos ahí. Y escuchen esto, escuchen esto. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y fortificaránla el mismo Altísimo. Puso una cerca, un sello alrededor de nosotros. Jehová contará cuando se escribieren los pueblos. Este nació allí. Dios tiene un libro que dice, este es tu acta de nacimiento. Este nació aquí. Tu nombre está escrito aquí. Tú naciste aquí. ¿Qué importa que digan de ti? Tú sabes dónde naciste. Tienes un acta de nacimiento. Y Él tiene cuenta. Él sabe exactamente quién nació ahí. En su voluntad. Cuando escogió por Él. Y Él puso un sello. Una protección. Un escudo. Diciendo, tú eres de mi hijo. ¿Importa cómo te lleve de regreso o lo que importa es que te lleve de regreso? Déjenme terminar. Versículo 7. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti.
En ese día, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a empezar a tocar música, vas a empezar a cantar, vas a empezar a alabar a Dios, porque las fuentes de gratitud se van a abrir y vas a decir: esta es mi casa, estoy en casa, estoy de regreso con mi Padre, estoy con mi amado. Todo valió la pena. Alabarle en la belleza de su santidad. Y decía la hermana: ¿y sabes qué hizo el Señor ese día? Te dio un nombre nuevo. Escribió tu nombre. Y hay un libro que fue escrito ahí que dice: Cristo, Cristo, porque el nombre que recibiste fue el del Señor. Cada uno, su pronunciación va a ser diferente, va a ser única, pero es el nombre de Cristo. ¿Cuál es tu nombre? Cristo. Cristo. ¿El Hijo lleva un nombre diferente a su Padre? No, es el nombre de su Padre. Ese día que nacimos ahí en su voluntad, Él escribió mi nombre en su libro y dijo: Cristo. Pepe, Cristo. Bobby, Cristo. Ruerí, Cristo. Cada uno de nosotros, Cristo. Antes cantábamos un himno, no sé si se lo siguen cantando aquí. Hay un nuevo tengo un nuevo nombre escrito, no, hay un nuevo nombre escrito en la gloria. Mío es, mío es. Y no sabíamos ni lo que estábamos cantando, pero hay un nombre nuevo escrito en gloria. Mío es mi nombre que está ahí. Apocalipsis capítulo 3. ¿De qué nos vamos a quejar, hermanos? Bendito sea el nombre de Dios. Voy a pedirles que lo lean. No tengo mucho tiempo, así que no podremos leerlo todo. Bueno, ni modos, leeremos todo. Del versículo 7 al versículo 12. Juntos, fuerte. ¿Están ahí? Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: ese día, si tú vences, dice, porque estás venciendo básicamente a los hipócritas que dicen ser judíos y no lo son. Y siempre hay aquellos que dicen: yo soy de ustedes, pero no lo son. Porque los que sí venzan, dice, van a ser guardados en la hora de la tentación que viene sobre la tierra. Hermanos míos, si ustedes creen que el sufrimiento y el dolor que hemos tenido hasta ahorita va a ser menor, se equivocan. La venida del Señor viene y el calor va a aumentar y la tentación va a aumentar. Pero Él está diciendo: recuerdas que tuviste un nacimiento, yo te sellé y te voy a guardar de la tentación. Te voy a guardar. Y dice: y al que venciere,
Gracias. Le voy a dar un nombre de mi Padre, que es el mismo del Hijo. Y ese nombre que yo recibí entonces, perdón, va a ser revelado. Ese nombre nuevo que recibiste aquel día, que te casaste con su voluntad, el Señor lo va a poner enfrente para que todo mundo lo vea. ¿Cuál es tu nombre? Cristo. Cristo. Dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y dice, y había un hombre que encontró una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía para comprar este terreno donde estaba la perla de gran precio. Hermano mío, ese día escogiste por él y él escribió tu nombre. Y si vences, tu nombre saldrá de tu frente. El sacerdote llevaba en la frente santidad a Jehová. Y decía la hermana, en ese día el nombre no va a salir, porque se puso por fuera, va a salir de adentro hacia afuera. Y tu verdadero nombre va a ser conocido. Entonces decía, hay tantas otras cosas de qué hablar, no voy a llegar a ello probablemente. Pero baste decir esto: el Padre tuvo un propósito, y ese propósito se lo dio a su Hijo, porque el Hijo era el intermediario y lo administró para nosotros. Y hemos crecido en ese propósito. Si vencemos en ese propósito, seremos su esposa. Y entonces nosotros nos volveremos un mediador también. Y vamos a pasar ese propósito a todas las demás personas y a las nuevas creaciones. Porque habremos aprendido el propósito de Dios, que es darle deleite a Él y darle gloria a Él y hacerlo conocido. Entonces el deleite, nuestro deleite será completo. Porque dice, entonces dirá el Hijo, Padre, ya son todos uno en ti y tú eres uno en todos. Tu deleite ha llenado a todos. Y los que estén en el lago de fuego, los que estén en las nuevas tierras, los que estén en la nueva Jerusalén, los que estén en las tinieblas de afuera, todos como un coro cantaremos en alegría, alabanza y deleite, dándole deleite al Padre, porque otra vez somos uno en Él. Pero ¿dónde queremos estar teniendo ese deleite? Hay un nuevo nombre escrito allá en la gloria. Mío es. Mío es. Dice, retén lo que tienes para que nadie te lo quite. Pelea por tu herencia. Que Dios los bendiga. Gracias por permitirme estar con ustedes. Wow. Podrían poner en la pantalla el Salmo 87:5 y podemos leerlo antes de despedirnos. Y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y fructificarála el mismo Altísimo. Seguimos. Jehová cantará cuando se escribieren los pueblos. Este nació allí. Y Jehová cantará. Cuando se escribieren los pueblos, este nació allí. Seguimos. Y cantores y teñidores en ella dirán, todas mis fuentes estarán en ti. Y cantores, adoradores y teñidores de arpa, esos guerreros arpa,
hermana enseñó con respecto a esas cuerdas que pellizcan y sin en cambio producen música. Este nació allí. Puedes voltear a aquel que tienes al lado y decir: hermano Pepe, este nació ahí. Hermano Bobby, este nació ahí. Hermana Ivonne, esta nació allí. Hermano Rodolfo, este nació ahí. Hermano Joel, este nació ahí. Hermano, este nació ahí. ¿Te puedes imaginar el canto que vamos a tener cuando voltees y veas y digan: hermano Oscar Mesías, este nació ahí. Hermano Dani Mesías, este nació ahí. Hermano Víctor Mesías, este nació ahí. Hermana Ivonne Mesías, esta nació ahí. Y si aquí aprendimos a teñir nuestras arpas, ¿cuánto más no vamos a deleitarnos si el mismo Señor va a estar cantando? Si el mismo Señor va a estar alabando. Si los redimidos de Jehová volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Pero quiero decirte algo más. También leímos algo bien tremendo. Porque aquel que encontró la perla de gran precio, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Para comprar. Tú tienes Gálatas 4:26, si lo pueden usted, Gálatas 4:26 lo pueden poner en pantalla. Gracias a Dios. Estoy contento porque dice: mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es madre de todos nosotros. Ella, de ahí nacimos, ahí estamos y ahí vamos. Y quiero decirles, me voy a la cabeza porque Isaías 51, mira a la roca donde fuiste cortados y a la caverna de la fosa donde fuiste arrancado. Y esa palabra fosa es la misma palabra en Génesis 1:27. No únicamente cuando Dios empieza a mencionar a él, esta parte hombre, lo hizo imagen de Dios, varón, que es realmente memoria, que es hacerlo un memorial, pero ella significa una fosa y es la misma palabra en Isaías 51. Fuimos arrancados, hermano. Yo quiero regresar porque sé que mi fuente está ahí. Sé que el agua va a empezar a brotar. La hermana Hicks decía: sabes, cuando tú llegas a la tierra donde naciste, hay sanidad. No sé si te has dado cuenta, hermano, cuando estás enfermo quieres regresar a casa, porque hay algo en casa, hay algo en la tierra donde tú naciste que te da, hermana. Y la hermana decía: ¿sabes por qué? Porque de esa tierra te formó y hay sanidad para tu cuerpo. Y si eso es aquí en la tierra, ¿cuánto más cuando yo regrese a la roca? ¿Cuánto más cuando tú regreses a la roca? ¿Cuánto más cuando oigas el canto del Señor y el testimonio diciendo: este nació aquí, este de aquí fue arrancado, este de aquí fue cortado con fuerza?